Hoy vamos a conocer los climas de un país geográficamente muy diverso. Un lugar en el que podemos encontrar desde densas junglas en el cálido y lluvioso clima pampeano, pasando por áridos y calurosos desiertos e incluso zonas con un gélido clima polar. Hoy vamos a estudiar los climas de Argentina. Y cuando digo Argentina, también me refiero a las Malvinas. La diversidad climática de Argentina puede ser tan compleja como esta. Así que vamos a trabajar con una simplificación de solo 9 climas. Y lo vamos a hacer usando la clasificación climática de Köppen. Vamos a comenzar por el noreste, donde está el clima pampeano, también conocido como clima chino. Y quizás te preguntes que por qué se le llama chino. Pues porque también se da en China. Y quizás te preguntes que por qué no se llama clima japonés, o australiano, o estadounidense. Pues mira, chico, yo qué sé, no soy científico. El caso es que el clima chino, o pampeano, se sitúa en las suaves llanuras del norte, cerca del Océano Atlántico. Este clima se caracteriza por tener veranos suaves, que no son muy calurosos, e inviernos también suaves, que no son demasiado fríos. Las precipitaciones rondan los 1000 milímetros de lluvia, aunque son mayores en el noreste y menores en el suroeste. De hecho, en este mapa de precipitaciones podemos ver cómo en la provincia de Misiones se alcanzan los 1800 milímetros anuales de lluvia, siendo el lugar más lluvioso de toda Argentina, mientras que las lluvias van disminuyendo hacia el suroeste, alcanzando solo los 400 milímetros en el sur de las provincias de Buenos Aires, La Pampa o San Luis. La vegetación va variando desde las densas selvas tropicales del noreste, pasando por bosques templados en las zonas medias, hasta llegar a los grandes prados de herbáceas en el suroeste. En el sur de la provincia de Buenos Aires destaca el clima oceánico, a veces llamado clima atlántico, que también existe en Europa, Australia y Nueva Zelanda. Como este clima está un poco más al sur que el clima pampeano, es un poco más frío. Tiene veranos suaves, sin mucho calor, pero más frescos que en las zonas de clima pampeano. Y sus inviernos también son más frescos que en la zona pampeana, aunque no llegan a ser fríos. Es decir, suele llover, pero no nevar. Con estas temperaturas suaves y estas altas precipitaciones, podrían crecer densos bosques de hoja caduca. Pero la realidad es que casi todos los bosques de esta zona de Argentina han sido talados para sembrar inmensos cultivos que parecen no tener fin. Como recordarás, el clima pampeano iba siendo menos lluvioso según nos alejábamos hacia el suroeste. En las zonas donde las lluvias rondan los 300 milímetros anuales, tenemos el clima estepario. Y aquí las precipitaciones son, como ya hemos dicho, muy escasas. En las zonas situadas al sur, las temperaturas, además de ser suaves en verano, son frescas en invierno. Pero las escasas precipitaciones impiden que crezcan bosques, y solo podemos encontrar grandes pastizales y arbustos dispersos. Es la llamada estepa fría, y la encontramos en provincias como La Pampa o San Luis. Pero en las zonas situadas más al norte, las temperaturas son altas durante todo el año, tanto en invierno como en verano. Es la llamada estepa cálida. Este clima lo encontraremos en las zonas del oeste de Formosa, Chaco o Santiago del Estero, donde cada vez va lloviendo menos. Además, la lejanía del mar hace que las temperaturas sean más extremas. Este clima tan extremo hace que predomine la vegetación arbustiva y de herbáceas. Estas plantas están acostumbradas a temperaturas extremas, tanto frías en invierno como cálidas en verano,
y a la falta de agua. Cuando nos movemos más hacia el sur y el oeste, llueve aún menos. Y llegamos así al clima desértico, que se caracteriza por tener precipitaciones por debajo de los 300 milímetros anuales. Un auténtico secarral. Pero los desiertos de Argentina no son como los típicos desiertos cálidos de África y Arabia, sino que los desiertos argentinos son desiertos fríos. Y una vez más volvemos a tener diferencias entre el norte y el sur. En las zonas desérticas del norte, que están muy lejos del mar, los veranos son muy calurosos y los inviernos son frescos. Pero en las zonas situadas más al sur, los veranos solo alcanzan a ser frescos, sin demasiado calor, y en invierno las temperaturas son frías. Con tan poca agua, en sus paisajes predomina la estepa herbácea, que solo reverdece unos pocos días o semanas al año, cuando se producen las lluvias, y las temperaturas no son demasiado frías ni calurosas. El resto del año, la hierba permanece aletargada hasta que llega el momento de revivir. Este clima lo encontramos en el sur, en provincias como Santa Cruz o Chubut, o en el norte, en lugares de Catamarca o La Rioja. El clima templado subhúmedo, también llamado clima tropical de altitud, se da en las caras montañosas de Barlovento del norte de Argentina. Es decir, la cara donde las nubes, empujadas por el viento, chocan contra las montañas, descargando gran parte de su agua. Este clima se caracteriza por tener unas precipitaciones que rondan los 1000 milímetros anuales, siendo el invierno la estación seca. Sus temperaturas son suaves en invierno y cálidas en verano, permitiendo el crecimiento de especies como el lapacho amarillo, la fucsia boliviana o el bucare. Además, las nieblas que invaden los valles montañosos aportan precipitación horizontal, alcanzándose en algunas zonas los 3000 milímetros de precipitaciones. Hasta aquí hemos visto los climas más extensos de Argentina, que cubren más del 90% de su superficie. Pero si nos fijamos bien, aún quedan zonas sin marcar. Todavía quedan climas por conocer. En el sur, los Andes permiten que se formen microclimas que cubren algunos valles montañosos, como por ejemplo el clima mediterráneo. Como podemos ver en el climograma, es un clima en el que abundan los likes y las suscripciones, porque si te está gustando el vídeo, deberías darle un buen like y suscribirte. Bueno, venga, continuamos ahora en serio. Este clima se llama así porque se extiende principalmente por la zona del mar Mediterráneo. Pero en algunos valles andinos también existen las mismas condiciones climáticas. En Europa, en este clima caen una media de entre 300 y 800 milímetros de lluvia. Sin embargo, la variedad de clima mediterráneo de Sudamérica alcanza unos 1000 milímetros de lluvia anuales. Las lluvias son bastante irregulares. Mientras que en el verano llueve muy poco, en el caso de Argentina, la mayor parte de las lluvias se concentran en invierno. La variedad argentina también es más fría que la europea, y los veranos tienen temperaturas suaves, mientras que los inviernos llegan a ser fríos. Como este clima es húmedo y relativamente fresco, crecen bosques mixtos en los que se entremezclan especies de hoja perenne, como los pinos, con otras de hoja caduca. En el sur, en los valles andinos que están a mayor altura, donde hace más frío, se da el clima continental, que se caracteriza por tener inviernos muy largos y fríos, ya que estas tierras están a mucha altitud o bien a una latitud muy al sur, lo que hace que sus temperaturas sean bajas. Los veranos son frescos y cortos, sin llegar a tener altas temperaturas, mientras que los inviernos son largos
y fríos. Las precipitaciones suelen ser inferiores a los 1000 milímetros anuales. En estas zonas crecen grandes bosques que, generalmente, son de coníferas, es decir, de pinos. Finalmente, el clima polar se da en las zonas cercanas a la Antártida o en las zonas montañosas que están a muchísima altitud. En el sur, las temperaturas frías se deben a que los rayos solares inciden con un ángulo muy pronunciado, pudiendo calentar muy poco la superficie. Mientras que en las zonas montañosas, las bajas temperaturas se deben a que, como todos sabemos, las temperaturas bajan según ascendemos en altitud. Como podemos ver en el climograma, los inviernos son muy largos y fríos, con temperaturas medias por debajo de cero. Los veranos son frescos y cortos, se derrite toda la nieve y se pueden llegar a alcanzar temperaturas por encima de 20 grados. Pero estos veranos duran poco y es la estación en la que más llueve. En las zonas donde el clima es un poco más templado, donde llueve un poco más y donde el subsuelo no está helado, crecen grandes extensiones de un tipo de bosque comúnmente conocido como bosque magallánico, en el que se entremezclan especies perennes y de hoja caduca, tales como el ñire, la lenga o el coihue de Magallanes. Pero en las zonas donde el subsuelo está helado, donde llueve menos o donde el frío es más extremo, solo pueden crecer herbáceas, arbustos de pequeño tamaño, musgos y líquenes, formando un paisaje que es conocido como la tundra. Y una vez que conocemos los principales climas, vamos a entender por qué están donde están. Y es que hay varios factores fundamentales que explican la distribución de los climas en Argentina. Basta una simple imagen de satélite para visualizar los grandes contrastes climáticos de Argentina, donde vemos que el noreste es muy verde y lluvioso, mientras que el noroeste y el sur son extremadamente secos. Esto se debe a la dirección de donde vienen los vientos húmedos y cargados de agua. En el norte de Argentina, los frentes lluviosos vienen desde el Atlántico, provocando grandes lluvias que permiten que la zona sea muy verde. Sin embargo, en el sur, los frentes húmedos vienen desde el Pacífico y descargan sus lluvias en la zona chilena. Pero además hay un segundo factor fundamental, el relieve. El relieve causa el efecto Foehn, un fenómeno que provoca que, cuando las masas de aire húmedas son empujadas contra una cordillera, se vean obligadas a ascender, enfriándose y precipitando el agua de lluvia. Cuando la masa de aire llega al otro lado, está más fría y seca, por lo que apenas descarga agua. Argentina es un país que está cruzado de norte a sur por la elevadísima cordillera de los Andes, lo que hace que cuando los frentes lluviosos chocan contra las montañas, el efecto Foehn obliga a que las nubes descarguen agua antes de poder cruzar al otro lado. Esto explica que en el norte la fachada este de los Andes sea muy húmeda y verde, desarrollándose el clima pampeano y el clima tropical subhúmedo. Pero cuando las nubes cruzan las montañas y llegan al noroeste de Argentina o a Chile, están prácticamente secas, convirtiendo toda esta región en una zona extremadamente árida. Sin embargo, en el sur, los papeles se invierten, y como las lluvias llegan desde el Pacífico, el efecto Foehn hace que la costa oeste de los Andes, la zona chilena, sea verde y húmeda, mientras que apenas llega lluvia a la zona este, a Argentina. Si nos fijamos en las temperaturas, también vemos que en el interior, lejos del mar, las temperaturas son más extremas que en la costa. De día hace más calor y de noche hace más frío. Esto se debe a la continentalidad.
un fenómeno que se caracteriza porque cuando impactan los rayos solares, la Tierra apenas se calienta. Mientras que sí que se calienta el aire que se sitúa inmediatamente sobre su superficie, provocando altas temperaturas durante el día y un rápido enfriamiento por la noche, ya que el aire se calienta y se enfría aún más rápido que la Tierra. La consecuencia es que cuanto más alejado está un punto de la costa, mayor es su amplitud térmica, es decir, la diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas. Finalmente, las zonas del norte de Argentina son más cálidas que las del sur. Esto se debe a la latitud, ya que Argentina, al igual que Chile, es un país extremadamente largo, que se extiende desde el Trópico de Capricornio hasta casi el Círculo Polar Antártico. Y cuanto más viajamos hacia el sur, las temperaturas se vuelven más y más frías, ya que el ángulo con el que inciden los rayos solares es menor, calentando menos la superficie. Es muy posible que si has llegado hasta aquí, te interese ver el siguiente vídeo. Si te ha sido útil, dale un buen like y comenta. Y no olvides pasárselo a quien creas que puede interesarle. Muchas gracias y un saludo.